Bienvenidos a este episodio de Leader Talks. La idea es hablar de las más recientes elecciones en Colombia, los resultados y sus impactos. En el día de hoy los acompaño. Mi nombre es Carolina Monzón, gerente de investigaciones económicas en Itaú, y tengo el gusto de presentarles a Andrés Escobar, presidente de eConcept. Andrés, bienvenido. Hola Carolina, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que están conectados y nos están viendo en el día de hoy. Claro que sí, Andrés. Y pues la idea es que hay clientes invitados y tubers, y muy seguramente también tendremos personas incluso de otras latitudes, porque el tema de las elecciones Colombia está generando mucho interés. Antes de iniciar, pues me gustaría presentarte, Andrés, para que toda la audiencia te conozca. Andrés Escobar es presidente de la firma eConcept, consultora en temas económicos y de investigación. Él ha sido profesor de la Universidad de los Andes y asesor de bancos de inversión internacional. Él precisamente se graduó de esta misma universidad de economista y máster en economía. También es candidato a PhD de Economía de la Universidad de Nueva York y cuenta con una maestría en Economía de la misma universidad. En materia laboral, él fue subdirector general del Departamento Nacional de Planeación y también viceministro técnico de Hacienda. Ha sido secretario del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, y miembro de numerosas juntas directivas, también como investigador de desarrollo. Entonces, Andrés, la verdad es un gusto tener tu presencia aquí en la mañana del día de hoy. La idea es hablar un poco de estas consecuencias, no solo en materia política, sino también económica. Vamos a tener esta conversación en dos bloques. Primero, Andrés nos va a dar su visión de los resultados y luego entraremos a una segunda sección desde el punto de vista más del diálogo. Entonces, Andrés, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias Carolina. Pues la idea es mostrarles un poco el análisis que tenemos de los resultados de las elecciones y quisiera arrancar por la siguiente diapositiva, por favor. Aquí lo que tienen ustedes es la historia de cómo ha participado la gente en las elecciones, en este caso al Senado, desde 2010. Y yo de esta tabla quisiera rescatar un par de cosas que creo que son bien relevantes. Lo primero, que lo ven en el segundo renglón, es el número total de votantes. En 2010 votaron 13 millones de personas, en 2026 votaron casi 21 millones de personas y también muy importante, aumentó la participación frente al potencial electoral. En 2010, por ahí el 45% de la gente se animó a votar en las elecciones de Senado. Ahora en 2026, el 50% de la gente se animó a votar. Y el otro resultado que creo que es bien importante, que está en la parte baja de la tabla, es qué tantos votos en blanco hubo. Que pues el voto en blanco es una manifestación un poco de inconformidad con las opciones que hay, y mientras en 2010 fue casi el 8%, ahora en 2026 fue un poquito por encima del 3%. Entonces la gente está optando más, está votando más y está escogiendo candidatos, que es una buena cosa, creemos nosotros, para que se capte bien qué es lo que los colombianos quieren. Pasemos a la siguiente. Y acá hay muchos números. Carolina me dice que después van a dejar la presentación a disposición de quien la quiera bajar, entonces pues no voy a irme por todos los números, pero esta es la foto de lo que pasó en el Senado. Entonces lo que ustedes tienen en la parte alta de la tabla son los partidos políticos que lograron curules al Congreso. Ahí vemos claramente que el pacto histórico fue el que más votación tuvo y el que más curules consiguió, 25 curules. Después tenemos en la parte de la mitad de la tabla, tenemos los movimientos políticos que no lograron curules, que como se dice coloquialmente se quemaron. Y en la última parte de la tabla abajo tenemos las curules que son especiales, en este caso las circunscripciones indígenas y el voto que tiene quien queda de segundo en las elecciones y puede irse para el Senado, en las elecciones presidenciales. Entonces, ahí tenemos, como les digo, al pacto histórico como el mayor votante, pero como son 103 curules en el Senado y el pacto histórico recoge 25 de esas 103, pues no hay una mayoría clara en el Senado de la República. Si pasamos a la siguiente, vamos a hacer el mismo análisis, pero para la Cámara de Representantes. Nuevamente, la parte alta, los que sacaron curules para la Cámara; en la parte media, los que se quemaron; abajo, las circunscripciones especiales. Nuevamente, el pacto histórico es quien obtiene la mayor votación, se quedó con 40 de las 183 curules que tiene la Cámara de Representantes, pero 40 no es la mitad más uno de la Cámara, entonces nuevamente no hay un partido
aunque el pacto histórico tuvo un resultado importante, no hay un partido que controle de entrada el Congreso de la República en la Cámara, así como tampoco lo hace en el Senado. Pasemos un poquito a la siguiente, porque creo que a estas elecciones hay que mirarles un par de cosas. Aquí me voy a basar en una información valiosa de los análisis que hace La Silla Vacía. Y lo que tienen ustedes en su pantalla es un abanico que tiene una parte superior que se refiere a la Cámara de Representantes y tiene una parte inferior, un abanico más chiquito que se refiere al Senado de la República. Y acá la pregunta de fondo es, ¿quién repite en el Congreso, sea en la Cámara o en el Senado? ¿Y quién repite o es nuevo más bien en estas corporaciones? Y lo que se ve, que creo que es bastante notorio en el gráfico que ustedes tienen ahí, los puntos amarillos es la gente nueva y en el abanico superior, que es la Cámara de Representantes, pues hay un porcentaje enorme de personas que van a ser nuevas en el Congreso de la República. Entonces, pues no son políticos de vieja tradición, no es muy claro si están dispuestos a hacer alianzas o no con quien quede en el gobierno después de las elecciones de junio, entonces pues allá hay un interrogante importante. En el Senado, el porcentaje de quienes repiten es un poco menor, pero en todo caso es alto. Y lo que quiero que se quede de mensaje de esta diapositiva es, hay una renovación importante y el gobierno tendrá que aprender a lidiar con este Congreso que no es exactamente el mismo que elegimos hace 4 años. Si pasamos a la siguiente, hay otra pregunta que creo que es bien relevante y es si los congresistas que salieron elegidos apoyarían o no que haya una asamblea constituyente en Colombia, que es un tema que por supuesto está sobre la mesa, y el análisis nuevamente de La Silla Vacía, lo que muestra en el abanico superior de la Cámara de Representantes, es que habría, digamos, un bloque que está en contra, que es los puntos rojos, un bloque que está a favor, un poco más chiquito, que es los puntos verdes, pero hay una cantidad de puntos grises grandes en que no se sabe cuál es la postura de esos nuevos representantes electos en términos de apoyar o no una constituyente. En el Senado, que es el abanico de abajo, la cosa creo que es un poco más clara, el bloque de rojos supera el 50% y aunque hay unos puntos grises, en principio no habría apetito en el Senado de la República para una constituyente y como todos sabemos, para poder convocar una asamblea constituyente se necesita tanto el apoyo de la Cámara como del Senado, entonces creo que este es un tema que difícilmente se va a poder impulsar en los próximos 4 años. Siguiente, por favor. Aquí creo que hay un tema que también le interesa mucho a la gente y es de qué orilla ideológica son las personas que van a ocupar las curules del Congreso de la República que elegimos el pasado domingo. Y acá tenemos una comparación que ustedes ven arriba el Senado, abajo la Cámara. Tenemos el 2018, el 2022 y el 2026 y nosotros tenemos nuestro propio análisis de cómo era la composición del Congreso en 2022 y cómo esperamos que sea en 2026, pero también nos apoyamos en otra compañía que hace un análisis bueno en estos frentes, que es Orsa, que tiene también, digamos, su propia interpretación de la composición del Congreso desde 2018. Entonces, les voy a pedir que nos concentremos en las columnas que están resaltadas en gris y lo que uno ve, si viaja del 18 al 26 en el Senado o del 18 al 26 en la Cámara, se va a dar cuenta que se ha recompuesto de una manera muy clara el Congreso de la República en el sentido de que la derecha ha perdido participación. Si vemos en el 2018 era un poco más o menos la mitad del Congreso, uno lo podía calificar de derecha. Ahora más o menos el 30% del Congreso podría razonablemente calificarse de derecha y quien ha ganado ese espacio que ha perdido la derecha es la izquierda. Entonces tenemos, ya concentrándonos en la última columna o en las últimas columnas de ambas tablas, tenemos un Congreso bastante repartido ideológicamente, más o menos un tercio de izquierda, un tercio de derecha y un tercio en el centro. Y esto, desde el punto de vista del manejo que el gobierno puede tener el Congreso, creo que es muy importante, porque el bloque del centro es un bloque que no necesariamente se va a ir sí o sí con la derecha o se va a ir sí o sí con la izquierda, sino que al gobierno le tocará, a quien quiera que salga electo, trabajar para construir coaliciones con el centro para sacar las reformas que les interesa sacar adelante. Entonces, este Congreso va a ser, yo creo, transaccional, como le decimos aquí en Colombia, y va a poderse mover
los distintos bloques del Congreso en función de las reformas que el gobierno quiera sacar y casi que le tocará negociar reforma por reforma al Congreso cómo impulsar esas reformas. Pasemos a la siguiente, que ya nos lleva al tema de las consultas. Entonces, por supuesto, las personas que están conectadas conocen de sobra los resultados de las consultas. Estoy seguro que muchas de esas personas decidieron votar en alguna de ellas, pero me voy a referir un poco al resultado general, a cómo le fue a las encuestadoras y hablar un poquito de estas consultas, cómo redibujan el mapa de cara a la primera vuelta. Entonces arranquemos primero por los resultados gruesos de las consultas. Claramente la consulta que más votos obtuvo fue la gran consulta, que es de la centroderecha, obtuvo 5.8 millones de votos, y después está la consulta de las soluciones, donde estuvo Claudia López como ganadora, que recibió un poco más de 600.000 votos, y la consulta de la centroizquierda, donde no pudo participar Iván Cepeda y que ganó Roy Barreras, que tuvo una sorprendentemente baja votación de un poco menos de 600.000 votos. Sigamos adelante. Ustedes ya lo saben muy bien, Paloma Valencia de lejos sacó la mayor votación con un poco más de 3 millones de votos. Una de las grandes sorpresas de la jornada fue Juan Daniel Oviedo, que superó el 1.000.000 de votos. Y después ustedes ven, y lo podrán ver más adelante cuando tengan acceso a la presentación, cómo está la votación por los demás candidatos, pero Claudia López y Roy Barreras, que son los ganadores de sus respectivas consultas, pues tuvieron una votación muy inferior, no solo a la de Paloma Valencia, sino a la de Juan Daniel Oviedo, que convirtió a Oviedo, como han dicho los medios de comunicación, yo creo que correctamente, como un nuevo fenómeno electoral. Y por supuesto la unión en la fórmula vicepresidencial, entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, pues puede llegar a ser muy potente, porque recoge a las dos personas que más votaciones obtuvieron. Pasemos a la siguiente. Acá hay muchos números, pero acá lo que hacemos es una comparación de lo que las distintas encuestas dijeron que iba a ser la votación por los distintos candidatos de las consultas, y cómo fue la realidad. Si uno se concentra en las últimas dos columnas, pues se da cuenta que las encuestadoras se quedaron cortas en los votos que iba a obtener Paloma Valencia y en los que iba a obtener Juan Daniel Oviedo, y sobreestimaron, ese es el segundo bloque enmarcado en rojo, sobreestimaron la votación por Juan Manuel Galán, sobreestimaron la votación por Juan Carlos Pinzón y sobreestimaron de una manera importante, creo yo, la votación por Vicky Dávila. Entonces, esos votos de menos se los llevó en buena medida, o bien sea Paloma Valencia o bien sea Juan Daniel Oviedo, en las elecciones del domingo. Pasemos a la siguiente. Ya se acerca el límite de fecha, que si no estoy mal es hoy, para inscribir las fórmulas vicepresidenciales. Aquí no están todas, pero están las de algunos candidatos que van a ser, pues por supuesto, muy relevantes en materia de votación en mayo y en junio. En primer lugar está Aida Quilcue, que es la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Ella está en el Senado de la República en este momento y ha sido una líder de la comunidad indígena del sur del país desde hace mucho tiempo. Es una persona, digamos, con mucho ascendente en temas sociales. De Luis Gilberto Murillo es Luz María Zapata. Luz María Zapata estuvo en algún momento relacionada con temas políticos, pero también tuvo un trabajo gremial, y el último de ellos fue en la Asociación de Ciudades Capitales. Entonces, pues, le da, digamos, un respaldo a Murillo en varios temas. Después está Edna Bonilla, que fue secretaria de Educación de la alcaldía de Claudia López en Bogotá, y pues muestra que la apuesta de Sergio Fajardo desde hace mucho tiempo, y aquí lo refrenda, viene por el tema de la educación. Después está Marta Lucía Zamora, que es la fórmula vicepresidencial de Roy Barreras. Marta Lucía Zamora fue directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, fue fiscal encargada de la Nación en algún momento. Entonces es una persona, digamos, que en temas, jurídicos va a jugar un papel muy importante si la fórmula con Roy Barreras llegara a la presidencia. Después está Juan Daniel Oviedo, que ya hablamos de él. Ayer le aceptó la vicepresidencia a Paloma Valencia. Se juntan las dos personas con la mayor votación en las consultas, que puede ser una llave, digamos, bastante importante hacia adelante. Y finalmente, de los que quiero mencionar acá,
está José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, que es la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. Tal vez llama la atención las credenciales de José Manuel Restrepo son obvias y no las voy a repetir acá, pero es el único candidato que no escogió a una persona del sexo opuesto. Entonces creo que eso es un tema que lo diferencia de las otras que analizamos acá. Pasemos a la siguiente y acá nos vamos a meter ya en el tema de la numerología. Y después de estas 3 diapositivas, pues ya pasamos a la conversación con Carolina. Entonces, el ejercicio que hicimos acá fue el siguiente. Es aventurarnos a pronosticar qué le puede pasar a los que participaron en las consultas del domingo y con base en las encuestas tratar de ver qué le pasa a los que no participaron y les voy a mostrar 3 escenarios. Entonces, este primer escenario que está en la diapositiva acá supone que Paloma Valencia se queda con todos los votos de su consulta, así haya gente que no haya votado por ella, digamos que en la primera vuelta deciden votar por ella todos, los 5.8 millones de votos que ustedes ven ahí, por Roy Barreras y por Claudia López, ellos recogen los votos totales de sus propias consultas y con base en las encuestas distribuimos los demás nombres y lo que nos da este escenario es que podríamos tener a Paloma Valencia y a Iván Cepeda yendo a la segunda vuelta, por eso están, digamos, con esa área gris que lo recoge, y fíjense que en este escenario Paloma Valencia sería la que obtendría la mayor votación yendo a la segunda vuelta, derrotaría o sacaría más votos más bien que Iván Cepeda. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver un escenario un poco distinto. Es un escenario en que los que ganaron sus respectivas consultas no se llevan para ellos todos los votos de cada una de las consultas, sino se quedan con el 80% de los votos de las consultas. Eso quiere decir que si Paloma Valencia se queda con el 80% de los votos de su consulta, Roy Barreras de la suya y Claudia López de la suya, ese 20% que ya no vota por ellos se reparte entre los otros candidatos de acuerdo con las estructuras de las encuestas que hasta ahora tenemos. Ese es un caso un poco distinto porque si bien Iván Cepeda y Paloma Valencia serían los que pasarían a la segunda vuelta en todo caso, sería Iván Cepeda el que se iría con el mayor número de votos. Finalmente, y esta es la última diapositiva, tenemos un escenario, digamos, favorable a Paloma Valencia, que se derivaría un poco de la atracción que la fórmula Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo podrían tener electorado, y ahí lo que hacemos es dejamos a Roy Barreras y a Claudia López con la totalidad de los votos de su respectiva consulta el domingo, pero Paloma Valencia, frente a los votos que obtuvo su consulta, gana un 15%. En ese caso, no sorprendentemente, dado lo que hemos dicho hasta ahora, pues ella iría a la segunda vuelta nuevamente contra Iván Cepeda y sería con una ventaja mayor sobre Cepeda. Fíjense que en estos 3 escenarios que yo les presento, Abelardo de la Espriella no es quien pasa a la segunda vuelta. Entonces, en eso podemos estar, como decimos coloquialmente, descachados, pero aquí hay una ola que a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo les toca navegar bien, que si lo hacen yo creo que son los que van a llegar probablemente a la segunda vuelta a enfrentarse con Iván Cepeda y pues ya nos dirán las encuestas qué pasará en la segunda vuelta. Carolina me preguntaba antes de iniciar esta transmisión cuál es la probabilidad que yo le veo a la continuidad, es decir, a que Iván Cepeda recoja las banderas de Gustavo Petro y salga electo presidente, frente a cuál es la probabilidad de que haya un cambio. En este caso, pues parecería por el análisis nuestro más probable que fuera en cabeza de Paloma Valencia. Y yo diría que en este momento yo tengo un 45% de posibilidad de continuidad y un 55% de que haya un giro hacia la derecha en Colombia. Pero obviamente está esto muy abierto y falta ver las nuevas encuestas. Entonces tal vez ahí, Carolina, cierro y quedo atento a todas las preguntas que tengas tú o las personas que están conectadas. Claro que sí, Andrés, pues muchas gracias por estos comentarios iniciales, la verdad, bastante claros, una participación que viene subiendo a nivel país, sobre todo en las cifras de Senado. También una palabra clave que mencionabas es un Congreso que está renovado y que va a seguir siendo muy transaccional y el gobierno tendrá que buscar espacios de negociación, sobre todo con el centro. Y con esta última parte donde, pues bueno, te juegas incluso con una probabilidad de cambio
de un 55%, un 45% de cabida y algunas cifras pues que me parecen ya muy relevantes desde el punto de vista de lo que podría ser la primera vuelta. Antes de dar más información en este sentido de la primera vuelta, quería hacerte una confirmación, Andrés. Hoy, 13 de marzo, ya se vencen las inscripciones para las candidaturas y sus fórmulas vicepresidenciales. Entonces, digamos que a hoy ya podríamos decir que no hay más coaliciones, que no es factible ver coalición de Paloma Valencia, Abelardo, eso ya no sería posible en este momento, ¿cierto? No, yo creería que no. El escenario que yo veo, yo no soy experto en temas de legislación electoral, pero es si alguno de estos candidatos decidiera salirse de la carrera presidencial, ¿no? Eh, podría decir, eh, podría decir, yo dejo a mis votantes libres de escoger o a mí me parece que tal o cual persona, pero creo que no pueden armarse coaliciones y decir vamos juntos y yo me paso al asiento de atrás y acompaño. Creo que eso ya, esa ventana ya se acabó. Ya se acabó. Yo creo que eso es muy importante. Y aprovechar, Andrés, me comparten las cifras de Atlas Intel. Acabó de salir pues la más reciente encuesta y contarle pues también a nuestro público un poco los resultados en un escenario mucho más reducido con los candidatos claves. Iván Cepeda estaría en un 35,5%, muy estable frente al 35,9% anterior. Abelardo de las Priellas sí tiene un retroceso importante, cerca de unos 5 puntos, y queda con un 26,8%. Y sí se ve un crecimiento significativo de Paloma Valencia, que pasa de la encuesta de febrero de un 7% a un nivel cercano a un 18,3%. Ahí ya se empieza a recoger definitivamente los resultados de las primarias y luego en un cuarto lugar Sergio Fajardo con un 8,2%. Entonces aquí te quería preguntar, Andrés, ¿cómo ves hacia adelante el tema de las encuestas? ¿Crees que ya hay algunos candidatos que están tocando techo en materia de su posibilidad de votos, como es el caso de Abelardo de las Priella o Iván Cepeda ya está en su techo? ¿Cómo ves que pueda ser esta carrera de aquí a la primera vuelta? Bueno, pues muchas cosas pueden pasar y yo creo que elecciones que ha habido recientemente en otros países muestran que, digamos, no, lo que dicen las encuestas antes de la primera vuelta no es necesariamente lo que va a pasar en la segunda vuelta. Entonces, acá hay muchas cosas que se juegan, aquí van a empezar los debates televisados, aquí la gente va a empezar a oír mucho más de un número reducido de candidatos, que es como el dilema del votante entre si le gustan las propuestas de la izquierda o le gustan las propuestas del centro derecha o de la derecha. Entonces, acá los candidatos tienen que jugar muy inteligentemente sus cartas. Desafortunadamente, yo creo que para efectos de la información de uno como votante, va a haber temas muy álgidos a los que creo que los candidatos les van a hacer el quite porque son temas que no son muy populares, que a uno como analista le interesan mucho. ¿Será que va a haber una nueva reforma tributaria? ¿Será que hay que recortar el gasto público? Todas esas cosas son impopulares, entonces yo creo que los candidatos van a tratar de esquivar, pero habrá otros temas de los cuales tendrán que hablar sí o sí, que son temas de seguridad, temas de política social, temas de implementación del acuerdo de paz, que ahora creo que se empieza a jugar, digamos, el partido de verdad. Y en ese sentido, esta primera encuesta que mencionas de Atlas Intel, pues muestra una tendencia que era esperable, pues hubo unas primarias, como dices tú, el domingo pasado, pero estas tendencias pueden cambiar dependiendo de si la embarran, si juegan bien sus cartas, entonces hay que estar muy atento. Claro que sí, Andrés. Y otra pregunta que nos han hecho mucho, no solo esta última semana, sino desde que ha empezado el proceso electoral, es ¿a cuál encuesta es mejor seguir? ¿A cuál hay que tener más en la mira? También recientemente pues vimos un cambio en la ley y se modificó pues este proceso de publicación de encuestas. Entonces, ¿qué recomendaciones o cuáles crees que tienen un poco más de fortaleza en materia de resultados? Bueno, esto que voy a decir es un tema que no solo aplicamos nosotros a las encuestas, sino también a los pronósticos de otras cosas, pronósticos de crecimiento, pronósticos de inflación, etcétera. Es bueno tener un abanico de gente que hace análisis distintos y probablemente el promedio es como una buena cosa. Coja las encuestas, promedielas y la verdad puede estar más cercana al promedio que a lo que diga una encuesta o la otra.
A nosotros, Atlas, Intel y a Inbamer nos gustan, pero las otras encuestas, digamos, también encuestadoras hacen un muy buen trabajo. Entonces, la recomendación es quedémonos con los promedios, que creo que ahí nos vamos guiando. Lo importante es que sigan saliendo encuestas, que hoy se ha vuelto más difícil porque la nueva legislación obliga a que haya más encuestas, más representatividad regional, son más costosas de hacer. Entonces, no vamos a tener tantas encuestas como antes. Entonces, muy atentos a cuando salgan, como el dato que acabas de dar tú. Claro que sí. Ahora, volvamos un poco al tema de los números que nos presentabas de la primera vuelta, esos escenarios. Entonces, primero es, el número como para pasar a primera vuelta está más o menos entre un 4,5, 5 millones de votos, preguntarte ahí cómo lo ves. Y segundo, si le asignas alguna probabilidad de que esta carrera ya quede solucionada en primera vuelta o ese escenario todavía se ve muy lejano. Yo creo que empezando por lo segundo, yo veo prácticamente imposible que haya un ganador en la primera vuelta. Tener el 50% más uno de los votos es algo que se ve con los porcentajes que tenemos ahorita muy difícil y de hecho con la historia electoral de Colombia desde que tenemos segunda vuelta eh, se ha vuelto, digamos, es muy difícil tener victoria en primera vuelta. Pero como dices tú, si un candidato quiere pasar a la segunda vuelta, le tiene que apuntar algo así como 5 millones de votos 5 millones. para poder pasar y quien logre cruzar esos umbrales pues está muy bien posicionado. Lo que vamos a ver de los gráficos que vimos al comienzo es finalmente la gente cuando vea las encuestas, vea quién va punteando, etcétera, irá abandonando a los candidatos de baja probabilidad de pasar a la segunda vuelta y tendremos probablemente migraciones hacia el candidato de la izquierda o los candidatos de la derecha y tendremos, digamos, yo creo que más de 5 millones de votos entre los dos que pasan a la segunda vuelta. Perfecto, Andrés. Y ahí también quería hacerte una pregunta. Pasamos muy rápido por las fórmulas Uh -huh, vicepresidenciales que la verdad han sido o se han robado la atención durante toda esta semana. Vemos muchas más mujeres uh ahí -huh. presentes, ¿cierto? No solo como, con Paloma Valencia como candidata, sino las fórmulas vicepresidenciales. Pero quería preguntarte, muchos analistas políticos que dicen, bueno, lo importante es capturar un poco más ese voto de opinión Uh y -huh. ese voto de centro. Entonces, con esas definiciones de fórmulas vicepresidenciales, ¿quién podría, la verdad, estar ganando un poco más de espacio? Bueno, yo creo que es indudable que la llegada de Juan Daniel Oviedo a la eh, mm, candidatura presidencial de Paloma Valencia es fundamental. Tuvo una cantidad de votos muy grande y él claramente es una persona más de centro que Paloma Valencia. Ellos tuvieron, por lo que dicen los medios, unas discusiones de pronto difíciles sobre algunos temas, eh, pero claramente la decisión de Paloma Valencia de llamar a Juan Daniel Oviedo es a conquistar más votantes del centro. Creo que en el caso de Iván Cepeda la apuesta es distinta. En el caso de Iván Cepeda eh, hay una reivindicación social que es una columna vertebral fundamental de su campaña y él está, digamos, doblando la apuesta de que las personas que han estado tradicionalmente marginadas digamos, de los beneficios de la economía en el país son las llamadas a ocupar los cargos de poder. Entonces, ahí no creo que haya no está apelando, digamos, más al centro, sino a las bases y a que la gente que ha estado desatendida tenga aspiraciones. En el caso de Sergio Fajardo, pues claramente escoge una persona que también es de centro como él y que le hace una apuesta muy grande a la educación. Y en el caso de Abelardo de las Priella, no siento tanto que haya una apelación al centro. Creo que hay más un llamado a traer a alguien con mucha experiencia. José Manuel Restrepo es un técnico, un tecnócrata, digamos, de primera línea. Eh, tenemos unos retos enormes en materia económica, entonces creo que él lo que está trayendo es más eso. No estoy diciendo que José Manuel Restrepo sea una persona muy de derecha, pero no es una persona que uno diría es claramente de centro, entonces las apuestas son bien distintas. Los de los extremos pareciera que están reforzándose en los extremos y los del centro están tratando de irse un poco más al centro, entonces las apuestas son bien distintas. Claro que sí, André. Entonces, importante en esta primera vuelta, será el 31 de mayo, veremos, todavía nos queda un espacio significativo, pero hablemos ahora algo más de la segunda vuelta Uh -huh. y arranquemos también pues con estos resultados que están recién salidos en materia de segunda vuelta.
nos da que Paloma Valencia, de acuerdo a Atlas Intel, sí tendría aproximadamente un 45% versus Iván Cepeda un 38%. Paloma le estaría ganando en segunda vuelta. Abelardo de la Espriella también lograría ganar con un 43,5% versus Cepeda. En el caso de Sergio Fajardo y Cepeda, pues hay prácticamente un empate técnico alrededor del 36%. Entonces, con este contexto, quería preguntarte, en primera vuelta, pues no se ve la posibilidad de hacer coaliciones, pero ¿cómo lo ves ya para segunda vuelta? ¿Qué coaliciones podrían surgir o cuáles definitivamente no? Bueno, pues ahí creo que los candidatos presidenciales que pierdan tienen un poder limitado para decir, todos los que votaron por mí, yo les ordeno que se vayan a votar por tal persona. Seguramente van a apoyar un candidato, ya podemos hablar un segundo de eso, pero la gente, digamos, queda un poco más libre y lo que digan las encuestas creo que va a influir mucho en la gente. Y también veremos, porque en el 2022 hubo un papel importante, el voto en blanco, ¿no? Entonces, yo creo que hablemos de las diferentes posibilidades. Uno, que sería la izquierda contra la derecha, es decir, una segunda vuelta de Iván Cepeda contra Abelardo de la Espriella. Yo veo más fácil que la gente que quedó en el centro y que ya no tiene candidato propio, digamos, se vaya un poco más a la izquierda. Yeah. Y creo que ahí en esa segunda vuelta yo le daría una probabilidad mayor de ganar a Iván Cepeda. Si la segunda vuelta es Iván Cepeda contra alguien más de centro, y pues pareciera que la opción obvia es Paloma Valencia en su fórmula con Juan Daniel Oviedo, creo que ahí sí hay una probabilidad mayor de que el centro gane, porque hay mucha gente que ya no va a votar por De la Espriella porque pues quedó sin candidato, y a esa gente le costaría mucho trabajo irse a votar por alguien de la izquierda y se quedaría votando en el centro. Entonces creo que ese es un escenario donde uno ve más Paloma Valencia. La tercera opción, que es Paloma Valencia contra Abelardo de la Espriella, yo la veo muy difícil. Yo creo que esa no va a ser. Yo creo que Iván Cepeda sí o sí está en la segunda vuelta. Perfecto, Andrés. Pues voy a aprovechar, ya nos llega una pregunta en el chat y te consultan, Andrés, de los escenarios que hiciste en primera vuelta. El primero era transferir, digamos, todos los votos de las consultas y el segundo era tomar un 80% de los votos. Me preguntan, ¿por qué tomar el 80 y no el 60? ¿Alguna razón para ese supuesto que hiciste? No, yo creo que lo que recoge ese escenario es que si la gente que votó en las consultas opta por un candidato que no es de las consultas, y 80% es un número, pero podría ser 70 o 60, eso hace que Iván Cepeda pase de primero a la segunda vuelta. Ese es un poco si es con 80 o es con 60, el resultado es el mismo. Es un número que cogimos como razonable. No creo que del 100% que votó las consultas, el 10% vaya a seguir votando por su candidato a la consulta. No, yo creo que va. Exacto. Entonces, en escenarios de 80, 60, yo creo que el resultado es el mismo. Claro que sí, Andrés. Y bueno, tú fuiste bastante claro en temas de Congreso. He visto es que algunos análisis políticos dicen, bueno, si no miramos partidos, sino que ya miramos candidato por candidato, quizás en la fuerza de la izquierda y el centro podría moverse un poco más hacia la izquierda, unos 47 senadores en la izquierda y unos 41 en la derecha. Pero quería preguntarte, ¿qué tan perdurable es ese proceso? ¿O simplemente es una foto inicial y esa transaccionalidad del Congreso va a seguir rápidamente? Bueno, hay un adagio que describe lo que le pasa a los gobiernos en su relación con el Congreso durante los 4 años, para el caso colombiano, pero yo creo que eso se aplica, digamos, para cualquier gobierno en cualquier parte. ¿Qué dice ese adagio? De los 4 años, el primer año es del presidente. El segundo año es compartido en términos de poder entre el presidente y el Congreso. El tercer año es del Congreso y el cuarto año ya no es de nadie, porque todo el mundo está pensando en la siguiente campaña presidencial. Entonces, para no ir muy lejos, creo que lo que le ha pasado al gobierno Petro es un ejemplo clarísimo de eso. El primer año, el presidente Petro logró armar una coalición muy fuerte, logró sacar rapidísimo una reforma tributaria, pero ya en el segundo y en el tercero, y ni que hablar de este último, las relaciones con el Congreso se volvieron mucho más difíciles porque el capital político del gobierno se va erosionando. Entonces, con este Congreso que está más repartido ideológicamente, que tiene mucha gente nueva, como vimos, como decía al principio, al gobierno le va a tocar exigirse
en términos de armar coaliciones específicas para reformas específicas. Y las reformas duras que quiera sacar, las tiene que sacar al comienzo, porque si se espera, su capital político se va perdiendo y después ya no las puede sacar. Claro que sí, Andrés. Y en ese punto en particular, reformas. Entonces, estamos en medio de una emergencia económica, unas grandes necesidades en materia de gasto, un déficit primario que sería muy alto, o déficit total para nuestros oyentes de un 6,4, 6,5 que cerró el año pasado. Entonces, ¿cómo ves esa posibilidad? Primero, ¿qué tanto puede ser la magnitud de ajuste en materia fiscal, cierto? Porque hemos hablado de mucha inflexibilidad. Y la segunda es si ves probable que pase una reforma o qué tipo de reforma podría pasar. Bueno, lo primero es necesidad de reformas hay. Tenemos, como ya decía Carolina, un desbarajuste fiscal bastante grande. Ya podemos hablar más adelante, digamos, cómo va a cerrar este año o cómo le está entregando el gobierno Petro al siguiente la situación fiscal, pero creo que es difícil pensar en un escenario en que un nuevo gobierno no llegue con una reforma tributaria para discutir en el segundo semestre de este año. Entonces creo que las personas que están conectadas, que ya han sido votantes y les ha tocado vivir esto, pues creo que este primer semestre el nuevo gobierno no será diferente a los anteriores en el sentido de que viene una reforma tributaria, que se va a sumar a la que en este momento se está creando a través de la emergencia económica, que está acotada a la emergencia invernal, pero que en todo caso pues afecta al bolsillo del contribuyente. Entonces, eso va a ser un tema difícil. Como les digo, el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo grande por trabajar con el Congreso para lograr sacar algo, porque si el gobierno es incapaz de sacar nuevos tributos y nuevos ingresos, le va a quedar muy difícil cuadrar las cuentas fiscales y desafortunadamente cuando las cuentas fiscales no se cuadran, todos sufrimos. Sí. O pagamos tasas de interés más altas o la tasa de cambio se devalúa. Por algún lado, el costo de no tener ajustadas las cuentas se ve, así como si las cuentas de la casa están descuadradas, por algún lado se nota. El otro tema que creo que es importante es que vienen unas presiones de gasto muy grandes que no están necesariamente reflejadas en los números. La salud requiere una cantidad de plata que está pendiente. El sector eléctrico y los subsidios eléctricos necesitan unos recursos. Para algunos candidatos la seguridad necesita unos recursos. Entonces, el gobierno que viene, yo creo que más que muchos gobiernos anteriores va a enfrentar unas dificultades fiscales enormes. Como siempre pasa en estos casos, digamos, llega el ganador de la segunda vuelta, se sienta con el gobierno a hacer la transición y cualquiera que sea el ganador se va a dar cuenta que la situación fiscal que le van a heredar es mucho peor de la que cree. Y las dificultades que le esperan para los próximos 4 años son mayores, entonces va a ser un gobierno que va a tener que debatirse entre la impopularidad del ajuste, porque los ajustes siempre son impopulares, ya sea subiendo los impuestos o bajando el gasto, a la gente ni lo uno ni lo otro le gusta, mantener gobernabilidad. Entonces, le, le, le tienen un poco de, no sé si de lástima, pero sí de consideración al siguiente gobierno, porque la va a tener muy dura. Claro que sí, Andrés. Y estos temas que hablábamos, sector energético, salud, el tema fiscal, pues también lo vemos mucho nosotros como analistas económicos, pero ya desde el punto de vista de las campañas, ¿cuáles crees que van a ser esos temas abanderados tanto de la oposición como de Iván Cepeda? ¿Cuáles crees que van a ser esos temas de forma social o económica que van a estar rondando en las campañas? Pues creo que ahí no hay unidad en los temas porque depende de la orientación política. Creo que los énfasis serán distintos. Creo que razonablemente cabe esperar que si el ganador es Iván Cepeda, eh, el empuje por los temas sociales va a seguir ocupando los primeros lugares de la agenda del gobierno. Eh, Muy importante, porque pues esa apuesta es totalmente válida, es hacerlo dentro de un marco que sea sostenible fiscalmente. Entonces, la forma en que ese gobierno eventual de Iván Cepeda decida cobrar los impuestos para financiar esa agenda social y además ordenar las cuentas del gobierno, pues va a ser todo un reto. Si uno piensa más en candidatos de la centroderecha o la derecha, creo que de pronto va a haber una apuesta un poco más grande por un ajuste fiscal un poco más fuerte,
que como ya dije va a tener problemas de impopularidad grandes, pero la verdad es que tenemos tan descuadrada la chequera del gobierno que lo responsable es pensar mucho en cómo ordenar las cuentas de la casa. Y esta ordenada de las cuentas de la casa, creo que el gobierno va a tener un trabajo muy grande de saberlo vender, no como que aquí llegó el que con la motosierra va a peluquear por todos lados, sino que unas finanzas públicas desordenadas le duelen a absolutamente todo el país. Eso lo terminamos pagando, como ya dije, por algún lado. Piensen ustedes en las cuentas de su casa. Si en la plata no alcanza, ustedes quieren seguir gastando en la casa y se tienen que endeudar, eso tiene un límite. Al gobierno le pasa exactamente lo mismo y ya todo el mundo está viendo que estos niveles de déficit que este gobierno va a entregar, pues no se pueden sostener hacia adelante porque podemos terminar en una crisis. Claro que sí, Andrés, y en medio pues de este escenario también hemos visto que en general los analistas políticos indican que la institucionalidad en Colombia está funcionando, que hay contrapesos, ¿cierto? No solo la Corte Constitucional, el Banco Central, la misma academia, los gremios, mirando qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y a veces hay preguntas, bueno, ¿en el siguiente gobierno permanecerá esa institucionalidad? Nos hablaban mucho del Banco de la República, Ujú, me han llegado muchas preguntas y nosotros estuvimos mirando. El primer cambio sería en agosto, con el nuevo gobierno, llegaría un nuevo presidente, nuevo ministro a la Junta. También hay renovación de uno de sus miembros a inicios del 2027, pero debería ser una renovación automática y cada gobierno tiene dos nuevos codirectores por elegir y llegarían a inicios del 2029. Y el gerente pues también elegido en ese momento. Entonces, hasta 2029 la política monetaria creemos que se va ujú. a mantener con ese ciclo de tasas altas de manera significativa. Pero quería preguntarte en estas discusiones de institucionalidad si ya has escuchado rumores en términos de los ministros, quién podría llegar, quién sería ese ministro que no solo va a tomar las banderas de la reforma tributaria, sino también que va a tener un puesto clave en la Junta del Banco de la República. Bueno, pues en primer lugar, creo que la institucionalidad de Colombia es algo que hay que rescatar. Digamos, el equilibrio de poderes continúa en Colombia y eso es súper válido. Afortunadamente, eh, independientemente del presidente que sea, es muy bueno que haya, digamos, poderes que le hacen contrapeso al gobierno. Em, Muy importante, creo, algo que mostramos al comienzo de la presentación, pareciera ser que el nuevo Congreso no tiene mucho apetito por una constituyente, porque eso podría ser un cambio, digamos, realmente profundo a la institucionalidad hacia otra distinta, y yo creo que eso no va a pasar. Probablemente no queramos seguir el camino de Chile de tratar de escribir una nueva constitución, que eso tiene una cantidad de problemas. Yo creo que en Colombia no es necesario escribir una nueva constitución, sino más bien profundizar lo que esta constitución ya tiene y en ese sentido la posibilidad que tendrá el nuevo presidente de poner fuera del ministro de Hacienda a dos codirectores en el Banco de la República que le permitirían ser mayoría o nombrar dos magistrados más en la Corte Constitucional. Hay gente que lo interpreta de mi manera de ver equivocado y es, si llegan dos nuevos codirectores elegidos por un gobierno de izquierda, eso va a ser un desastre. Pues es que así es la institucionalidad, ¿no? Y No se mientras rompen trabajemos las dentro de las normas. reglas de juego, pues las Mm. reglas es que el presidente puede nombrar dos codirectores además de su ministro, que el gobierno puede nombrar dos magistrados nuevos de la Corte Constitucional. Lo importante es que eso se mantenga y se defienda. Y creo que Colombia, si algo mostró o algo ha mostrado pues en los últimos 2, 3 décadas, es que tiene una institucionalidad bastante fuerte, más de la que nosotros sospechábamos. Claro que sí, Andrés. Y acá en esta conversación nos llega otra pregunta que me parece bastante pertinente y es si crees que además de la reforma tributaria haya otros mecanismos en los que el gobierno puede hacer el ajuste fiscal vía gasto, que otros mecanismos de, digamos, de corto plazo sí se podrían asumir para afrontar esta crisis fiscal. Bueno, pues como mencionabas tú en algún momento de esta conversación, uno de los grandes problemas que tiene el gasto público es que es bastante inflexible. Entonces, espacio para echar tijera no es tan fácil encontrar. Entonces, en primera medida, tú lo dijiste, hay que conseguir más ingresos. Pero a la hora de controlar el gasto, al gobierno le tocará, y ya lo he dicho, pero hay que repetirlo otra vez, le tocará hacer cosas que van a ser impopulares. Algunos programas de subsidios habrá que acotar su alcance.
algunas de las nuevas contrataciones que hemos visto que han ocurrido en el Estado tendrán que deshacerse. El gasto público, a todo el mundo le gustaría ver, no sé, cobertura plena en salud, cobertura plena en pensiones, cobertura plena en agua potable. Todo el mundo quisiera ver eso y es uno de los principios grandes de la Constitución y es que los colombianos tengan acceso a los servicios básicos de manera universal. Pero eso cuesta demasiada plata. Y demasiada es que excede con creces los ingresos que somos capaces de producir para pagar por esos aumentos de cobertura. Entonces, muy importante, obviamente, que no se roben la plata y que no haya temas de corrupción que desafortunadamente han salpicado a todos los gobiernos, pero hay que como aterrizar las pretensiones. No todo se puede hacer y las cosas se pueden ir logrando gradualmente, pero la gradualidad implica ir haciendo las cosas en orden, porque si yo voy muy rápido, como si corro una maratón demasiado rápido, me infarto antes de llegar. Eso es lo que no podemos permitir que pase y desafortunadamente las redes sociales y muchas cosas exacerban la aspiración social entendible de la gente, pero es muy difícil que la gente entienda que eso no se puede lograr todo de una y el próximo gobierno va a tener un trabajo muy difícil de explicarle a la gente por qué algunas cosas se pueden hacer y otras hay que dejarlas para más adelante. Claro que sí, Andrés, y yo creo que ese es un punto bien álgido y ojalá también la construcción de ingresos sea una posibilidad, porque hay una inversión que está muy baja, hay sectores que vemos con un desempeño todavía pues muy contraído, construcción, minería, ojalá si esos sectores se reactivan, pues también van a ser generadores de impuestos para el gobierno. Y ahí, Andrés, movámonos un poquito al tema internacional, que está muy álgido también recientemente. Estamos desafortunadamente con todos los temas del conflicto. También tuvimos en enero, que parece el año va muy largo, pero los temas con Venezuela. Entonces, quería preguntarte si crees que Estados Unidos va a jugar un rol importante en estas elecciones y si, digamos, está en riesgo la posibilidad de más aranceles o eso ya se viene como acotando. Bueno, pues lo primero es que el presidente Trump es bastante impredecible, entonces en temas de aranceles, pues por ahora hay que suponer que nos vamos a quedar como estamos. Con respecto al tema electoral, creo que lo mejor que podría hacer Estados Unidos es no meterse, dejar que las elecciones en Colombia ocurran como deben ocurrir y quien sea que sea electo como el próximo presidente de Colombia, pues creo que una de las tareas inevitables que tendrá que hacer es tener un diálogo fluido con los Estados Unidos más cercano, menos cercano, pero digamos, no podemos hacer caso omiso de que los Estados Unidos está ahí. La decisión que tomaron con Venezuela pues muestra que el interés de Estados Unidos por la región es mucho más alto y que así como en otras épocas miraba para otros lados, ahora está mirando mucho más América Latina. Vamos a tener una economía con más ruido por cuenta de los ataques a Irán. Primero porque el petróleo se pegó una subida impresionante. Eso va a ser todo un reto para Colombia porque este gobierno que va de salida y el gobierno que entra, una de las cosas que tendrá que decidir es de todo ese aumento del petróleo, que yo creo que es razonable esperar que se va a quedar durante un buen rato, ¿cuánto se lo voy a trasladar a quien va a la bomba de gasolina a tanquear su carro? Eh, Porque Ecopetrol, que es el principal productor de gasolina y de diésel, siempre va a recibir el precio internacional. Si está alto, lo recibe alto, si está bajito, lo recibe bajito. Pero si el gobierno no quiere que los que van a la bomba de gasolina paguen toda esa subida de precio, pues el presupuesto nacional tendrá que poner la diferencia y la pregunta es de dónde sale la plata para esos subsidios. Entonces, si yo dejo subir mucho el precio de la gasolina doméstico, pues no creo el problema fiscal, pero creo un problema de descontento entre la gente porque le va a subir mucho. Y eso va a presionar en alguna medida la inflación hacia arriba y puede mantener al Banco de la República más interesado en tener tasas de interés más altas. Entonces, fíjense lo difícil que es cuadrar todo y el precio del petróleo, que no iba a ser un tema o los precios de los combustibles que no iban a ser un tema de campaña, se van a volver un tema de campaña y van a hacer la vida aún más difícil para el siguiente gobierno. Sí, Andrés, eso es cierto, con ese incremento tan fuerte en los precios del petróleo, pues los precios de la gasolina también vienen subiendo en el entorno internacional. Lo que hemos visto también como Grupo de Itaú es que dependerá qué tan fuerte sea este conflicto, qué tanto se pueda extender o no, y ahí podría agudizarse o no el proceso. Pero también hay que decir que ese petróleo alto favorece el tipo de cambio, ¿no? Que yo creo que eso también ha sido un aliciente para la confianza de los consumidores, por lo menos en el último año. Y ahí aprovecho, alguien nos preguntaba el tipo de cambio. Nosotros estamos viendo en Itaú un tipo de cambio más cercano a 3.700, 3.800. Creo que por ahí están los números y sobre todo porque tenemos una tasa de interés alta
Sí. y también porque el Ministerio de Hacienda pues ha sido como muy activo en ese escenario y con petróleo al 100, pues el tipo de cambio yo creo que se va a mantener ahí bastante controlado. ¿Y el tema de tarifas, ves algo o ¿De crees que aranceles, dices sí, tú? o todavía es No, muy difícil? yo creo que por ahora es razonable suponer que vamos a seguir, digamos, con el tratamiento que le dan a Colombia en Estados Unidos en tema de aranceles, que es vamos con la masa. Todos Entonces con ahí lo ya nos mismo. quedáramos y ojalá no nos salgamos de ahí para que no nos pongan aranceles adicionales. Listo, Andrés. Y ahora pues también quería retomar un poco el tema ya para ir cerrando del tema de participación electoral. Vienen fechas claves, hablábamos del 31 de mayo la primera vuelta, 31 de marzo inscripción de cédulas para que también aquellos que no la hayan Ujú. inscrito pues tomen este lapso de tiempo, pero ojo que segunda vuelta es en junio y 21 de junio y se va a cruzar con temas del Mundial. Ujú. Entonces quería preguntarte, ¿cómo ves la participación para la primera y la segunda vuelta? Incluso me tomé la labor de revisar qué partidos podrían haber el 21 de junio. Tendríamos Bélgica-Irán, que estaría pues en indeciso con las más recientes decisiones de Irán. También teníamos Nueva Zelanda-Egipto, España-Arabia Saudita, Uruguay-Cabo Verde. Incluso habrá gente que podría viajar, no mucha, pero ¿cómo ves ya el tema de participación para, tanto para la segunda como la primera vuelta? Bueno, pues yo creo que muy importante es que Colombia no juega ese día, ¿no? Importante. El Mundial de Fútbol, como ha pasado con otros mundiales, es bueno para la actividad económica. La gente compra televisor, la gente viaja, la gente, digamos, hace varias cosas, pero por lo que veíamos en la pura primera diapositiva de la presentación, de que la participación de la gente viene subiendo y las elecciones de Congreso del domingo pasado no son la excepción, muestran que la gente entiende que hay más cosas en juego. Y creo que vamos a tener una participación buena en la primera vuelta, pero especialmente en la segunda, que seguro va a haber. Y lo que me imagino ahora la gente saldrá a votar temprano, saldrá del tema de la votación y después se irá a ver los partidos. A ver, Entonces creo que fútbol. no son necesariamente incompatibles ambas cosas, pero la gente no creo que con todo lo que hay en juego vaya a decidir dejar de votar por quedarse viendo un partido de fútbol. Claro que sí, esperemos porque la decisión y el voto de todos es súper relevante. Ujú. Me llega una última pregunta, Andrés, que creo que alcanzamos, nos queda un minutico, es el rol de la seguridad. ¿Qué rol crees que va a jugar? ¿Podría esto reconfigurar un poco los votos regionales, el tema de la seguridad? Yo creo que ese va a ser un tema fundamental de los debates televisivos. Y a los que la gente que esté interesada en votar, pues tiene que pararle muchas bolas, porque como les decía, temas muy álgidos como los temas fiscales y si hay que subir más impuestos, si hay que despedir empleados públicos, de pronto son temas que los candidatos van a ser medio renuentes a meterse, pero estoy seguro que los que organizan los debates no van a dejar que temas como la seguridad pasen de agache. Y ahí yo creo que a los candidatos, si es de derecha o si es de izquierda, van a tener, digamos, más facilidad para decir abiertamente, yo creo que el tema de seguridad debe ser el énfasis, uno de los énfasis nuevos del gobierno, o si los temas de profundizar la paz total y no pararle tantas bolas a los temas de seguridad van a ser la bandera. Creo que ahí sí va a haber mucha más información para quienes consideren, que creo que deberíamos ser todos, que de cómo se maneje la seguridad también depende de cómo le va a ir a la economía en los próximos 4 años. Andrés, pues la verdad, una conversación muy interesante, haber compartido con tu espacio la mañana del día de hoy. Esperamos pues enviarles el material a todos nuestros televidentes del día de hoy, a nuestros escuchas. Y pues nada, Andrés, agradecerte. Yo creo que estas conversaciones seguirán hacia adelante. La verdad, muchos dicen que ahora, esta semana es que de verdad arrancó la carrera Tal cual. presidencial. Todavía nos quedan varios meses hasta mitad de año e incluso julio, que se posiciona el Congreso el 20 de julio, el 7 de agosto. Entonces, bueno, esto va a seguir siendo un trend topic a lo largo del año. No sé, Andrés, si tienes algún comentario final para esta sesión. No, pues Carolina, agradecer nuevamente la invitación a todas las personas que se conectaron, darles las gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y invitarlos a que no sean apáticos con el tema electoral. El futuro de Colombia puede tomar distintos caminos, cada uno puede escoger el que quiera, pero escojamos alguno. Entonces la invitación es a infórmense,
oigan los debates, lean lo que sus candidatos están proponiendo y vayan y voten tanto en la primera como en la que seguramente habrá segunda vuelta, y que todo salga bien para Colombia, ojalá. Claro que sí, Andrés. Muchísimas gracias a todos. Desde Itaú, Colombia, seguiremos conectados en estas sesiones de Líder Todos.